Me equivoqué. Son reales, muy, muy reales. Y también son peligrosos, al menos según la abrumadora cantidad de testigos que no solo los han visto, sino que han estado cara a cara con ellos. En el episodio de hoy, voy a compartirte algunos relatos que prueban que en la naturaleza hay mucho más que leones, tigres y osos. No querrás perderte esto. Era una fresca noche de otoño en 1979, en el tranquilo pueblo de Seal, Pensilvania. Un niño conocido solo como Tim asistía a un evento de la iglesia junto a sus padres. Conforme la noche avanzaba, Tim se alejó poco a poco, hasta encontrarse caminando solo hacia el viejo cementerio, justo al borde del bosque. Se paseaba entre las tumbas desgastadas por el tiempo cuando, de pronto, un sonido extraño y estremecedor lo hizo detenerse en seco. Venía de uno de los enormes abetos que rodeaban el cementerio. Tim levantó la vista lentamente, tratando de ver qué lo había causado. Aunque la oscuridad era densa y la luz escasa, distinguió un par de ojos brillantes que lo observaban fijamente desde las alturas. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, algo saltó del árbol y aterrizó con fuerza en el suelo. Se quedó inmóvil por un instante, mirándolo directamente, y luego, en un parpadeo, desapareció. Corrió a toda velocidad a través del campo y se perdió en la noche. Tim estaba aterrorizado. Su mente infantil era incapaz de darle sentido a lo que acababa de presenciar. Todo lo que podía recordar era el espantoso ser con el que se había cruzado. Corrió de vuelta con sus padres y trató de contarles lo sucedido, pero nadie le creyó. Recibió las mismas respuestas de siempre. Seguro fue tu imaginación. Tal vez fue un efecto de la luz. Eso no puede ser real. Pero Tim no cedió. Se mantuvo firme en lo que había visto. Y lo inquietante es que Tim no fue el único en experimentar algo así. Años más tarde, en la primavera del 2001, un estudiante de último año de preparatoria conducía de regreso a casa después del trabajo en el pueblo de Peton, Maine. Al tomar una curva, sus faros iluminaron algo en el arcén de la carretera, junto a la barrera de contención. Algo pálido, algo espectral. Aquel ser se quedó ahí solo por un instante, y, en un solo movimiento fluido, saltó sobre la barrera y se perdió en la oscuridad del barranco. El conductor quedó paralizado. Solo podía temblar violentamente, tratando de asimilar lo que acababa de ver. Curiosamente, lo que este joven y Tim habían visto era prácticamente idéntico. Una figura delgada y huesuda, de piel grisácea, con ojos hundidos que brillaban tenuemente con un resplandor amarillento. Lo que muchos llaman crawlers o rakes. Estas criaturas han sido vistas en todo Estados Unidos y en varias partes del mundo. En 2011, en un pequeño pueblo rural de Troy, Pensilvania, una joven pareja conducía por una carretera desierta. Conversaban tranquilamente, disfrutando de la compañía del otro, hasta que al dar una curva, sus faros iluminaron una silueta extraña moviéndose al costado del camino. De inmediato sintieron un escalofrío. Aquello no parecía un animal. Por lo que podían distinguir, parecía un hombre desnudo, arrastrándose por el suelo. A medida que se acercaban y los detalles se hacían más claros, la incomodidad se convirtió en puro terror. La criatura se movía con rapidez, encorvada, pero con la espalda recta, casi como un canguro. Sus músculos eran tensos y marcados, y su piel estaba cubierta de arrugas oscuras. Pero lo peor fue cuando sus miradas se dirigieron a sus brazos. Tenía garras enormes, de al menos 20 centímetros de largo. Garras que parecían las de un águila. Y entonces, levantaron la vista a su rostro. Lo que vieron no coincidía con lo descrito por otros testigos de los rakes. No era un humanoide sin rasgos. Tenía una cabeza de lobo descomunal, con orejas puntiagudas y unos enormes ojos negros que no reflejaban la luz. Sus dientes eran afilados, similares a los de un can, y estaba gruñendo. Lo más aterrador es que esto no duró un simple instante.
Fueron 12 agónicos segundos en los que la pareja pudo grabar cada detalle en su mente. La criatura entonces se irguió sobre sus patas traseras, alcanzando una altura de más de 2 metros. Pero había algo extraño, algo que la pareja nunca olvidaría. La expresión en su rostro no era la de un depredador, no era ira ni furia, era pánico. Era como si los hubieran atrapado en medio de algo impensable. La criatura respiró hondo, tensó su cuerpo como un resorte, y de un solo salto, cruzó la carretera y desapareció entre los árboles, a unos 12 metros de distancia. Pero lo más extraño fue lo que ocurrió en ese breve instante en el que saltó. Por un segundo, su forma pareció cambiar. La mujer lo describió como un enorme hombre lobo, o un gárgola sin alas. Era algo antinatural, algo que no debería existir. Y sin embargo, ahí estaba. De hecho, un evento muy similar ocurriría en 2009 cuando Edward conducía por un camino desolado en Pensilvania. Era una zona rodeada de bosques profundos y oscuros, con terrenos rurales, muchas casas abandonadas y campos cubiertos de maleza. Estaba en pleno campo. Mientras conducía, sintió la necesidad de detenerse para aliviarse. Como haría cualquiera, estacionó a un lado del camino, bajó de su camioneta y se dispuso a hacer lo suyo. En cuanto salió, notó que la noche a su alrededor era inquietantemente silenciosa. Se apresuró a desabrocharse los pantalones y hacer lo que tenía que hacer, pero durante todo el tiempo sintió una intensa sensación de peligro. Su instinto le gritaba que volviera a la camioneta, cerrara la puerta y se fuera de inmediato. ¿Por qué me siento así si no veo nada raro?, pensó. Pero, amigos, siempre hay que confiar en el instinto. Al terminar y subirse la cremallera, saltó de vuelta a la camioneta, cerró con seguro, encendió el motor y de inmediato encendió las luces. Fue entonces cuando los faros iluminaron algo que salía arrastrándose de la zanja al otro lado del camino. A primera vista, pensó que era un animal grande, pero lo que vio después le dejó claro que no era así. Aquella cosa tenía una cabeza similar a la de un ser humano, pero su cuerpo y la forma en la que se movía eran horriblemente antinaturales. Se arrastró hasta el asfalto a 4 patas. Sus ojos negros reflejaban la luz de los faros, y su boca grande y deforme parecía esbozar una sonrisa enfermiza y retorcida. Edward también notó que su piel tenía un color amarillo enfermizo. En cuanto salió de su estado de shock, vio que la criatura comenzaba a moverse hacia su camioneta. Fue entonces cuando reaccionó por completo. Pisó el acelerador a fondo y pasó a toda velocidad junto a la cosa. Preso del pánico, conducía a 110 o 130 kilómetros por hora por aquel camino oscuro, sudando y aferrándose con fuerza al volante. No podía asimilar lo que acababa de suceder. Seguía mirando por el retrovisor, esperando ver a la criatura persiguiéndolo, pero no había nada, solo la carretera vacía extendiéndose detrás de él. Poco a poco, su corazón comenzó a calmarse y su agarre en el volante se aflojó. Respiró hondo, tembloroso, tratando de tranquilizarse. El resto del camino se convirtió en un borrón en su memoria. Cuando llegó a casa de su padre, a solo unos kilómetros de donde había visto la cosa, se tumbó en la cama y pasó toda la noche repasando una y otra vez lo que había vivido. No sabemos con certeza qué fue lo que Edward vio. Las historias que he compartido en esta sección provienen directamente de la famosa base de datos de humanoides de Albert Rosales. Para quienes no lo conocen, Albert Rosales es un investigador paranormal que lleva años recopilando y documentando testimonios de testigos presenciales sobre todo tipo de fenómenos extraños, principalmente encuentros con humanoides. De hecho, he usado muchas de sus historias en mi canal a lo largo de varios videos. Si les interesan este tipo de relatos, sin duda vale la pena revisar su trabajo. Como verán en el resto de este video, hay tantos reportes inquietantes sobre estas criaturas que resulta realmente perturbador. En el invierno de 2016,
en el condado de Davis, Indiana. Cornelius estaba en su granja, alimentando a las cabras, como lo hacía todas las noches alrededor de las 8. Era una rutina que conocía bien, una tarea tan simple que podía hacerla con los ojos cerrados. Pero aquella noche, mientras terminaba y regresaba a la casa, algo se sintió extraño. A mitad del estrecho sendero entre los campos, escuchó un ruido entre los arbustos, como si algo se moviera fuera de su vista. Cornelius era un hombre práctico, no dado a imaginar cosas, pero no podía sacudirse la sensación de que lo estaban observando. Llevaba una pequeña linterna, pero solo iluminaba unos 3 metros delante de él, apenas suficiente para ver por dónde pisaba. Aceleró el paso, ansioso por llegar a la seguridad y el calor de su casa. Pero justo cuando estaba por salir del sendero, vio algo por el rabillo del ojo. Al principio pensó que era solo un truco de la luz, pero cuando se giró para mirar, sintió que la sangre se le helaba. Allí, agazapada sobre 4 patas, había una criatura como ninguna que hubiese visto antes. Su cuerpo era huesudo, con extremidades largas y delgadas que parecían no tener fin. Su piel era pálida, casi translúcida bajo la luz de la luna. Pero lo que más le aterrorizó fue su cuello, largo y flexible. Se retorcía y giraba en ángulos imposibles para cualquier animal normal. Por un momento, ambos se quedaron congelados, observándose el uno al otro. Pero de repente, en un parpadeo, la cosa se lanzó hacia adelante, moviéndose con un andar torpe y espasmódico, y desapareció entre los campos. Cornelius la vio perderse tras una colina pequeña, moviéndose de una forma completamente antinatural. No perdió más tiempo. Corrió tan rápido como pudo, zigzagueando entre los campos hasta llegar a su casa. Cerró las puertas con llave, con la mente llena de preguntas. ¿Qué era esa cosa? ¿De dónde había salido? Y lo más importante, ¿qué quería? ¿Por qué se le había mostrado? Trató de convencerse de que era un animal salvaje, tal vez un coyote o un zorro, pero en el fondo sabía que no era cierto. Había algo en su forma de mirarlo, algo casi humano, y eso, más que cualquier otra cosa, era lo que realmente lo aterrorizaba. Curiosamente, lo que Cornelius vio era casi idéntico a lo que un estudiante de secundaria y su amigo Tim presenciaron en otro encuentro similar. Vieron algo que coincidía con la descripción física de lo que muchos llaman crawlers o rakes. Estas criaturas son descritas como seres deformes y retorcidos, con una piel de tono blanquecino o grisáceo, ojos hundidos y vacíos con un tenue destello amarillo en su interior. Hasta el día de hoy, Cornelius no tiene idea de qué fue lo que presenció. Desafortunadamente, la identidad de estas extrañas criaturas y seres que tantos testigos afirman haber visto sigue siendo un misterio. Junto con estos avistamientos de humanoides pálidos, existe la creencia de que lo que la gente está encontrando son gules, o al menos ese es el nombre que se les ha dado. Y no me refiero al Congreso. Desde la Sociedad Nacional de Críptidos, nos llegan relatos que desafían toda lógica y razonamiento convencional dentro de nuestra realidad segura. En 2010, en la ciudad de Effingham, Illinois, Jade y 2 de sus amigos decidieron emprender una pequeña aventura. Effingham es un lugar tranquilo, el tipo de pueblo donde lo más emocionante que ocurre es el concurso anual de chili en la estación de bomberos. Bueno, en realidad no sé si eso es cierto, pero Jade y sus amigos estaban buscando algo mucho más emocionante. Habían escuchado historias sobre el antiguo cementerio Sebar, que estaba ubicado en lo profundo del bosque, más allá de los límites del pueblo. La gente aseguraba que estaba embrujado y que cosas extrañas sucedían allí en la oscuridad. Así que ahí estaban, conduciendo por un camino rural solitario a la 1 de la madrugada, con los árboles cerrándose a su alrededor por ambos lados y los faros del auto apenas iluminando la noche. Jade iba en el asiento del copiloto, escudriñando la oscuridad, cuando de repente vio algo que hizo que la sangre se le helara. Allí, justo al otro lado de la zanja junto al camino,
Un par de ojos amarillos brillantes reflejaron la luz de los faros. Al principio, Jade pensó que debía ser un ciervo, pero al acercarse se dio cuenta de que era demasiado bajo para hacerlo. ¿Un zarigüeya? ¿Un mapache? No, era demasiado grande para ser cualquiera de esos animales. Y entonces, cuando el auto se acercó aún más y los faros iluminaron la figura con mayor claridad, Jade sintió que su corazón se detenía en el pecho. Estaba agazapado al costado del camino, con la piel grisácea y sin un solo pelo en su cuerpo. Su forma era humanoide, pero algo en ella estaba mal. Sus brazos eran demasiado largos, y Jade tuvo la impresión de que, si se pusiera de pie, mediría fácilmente más de 2 metros. Era como algo salido de una pesadilla, algo que no debería existir en el mundo real. Jade sintió que el vello en su nuca se erizaba. Se quedó paralizada, incapaz de hacer un solo sonido, incapaz de apartar la mirada de aquella cosa mientras pasaban junto a ella. El ser simplemente los observó y, cuando lo dejaron atrás, pareció desvanecerse entre las sombras, como si nunca hubiera estado ahí. Y fue entonces cuando comenzaron los gritos. Jade y sus amigos perdieron el control. Entraron en pánico de una manera en la que jamás lo habían hecho. Olvidaron por completo el cementerio y su aventura espeluznante. Lo único en lo que podían pensar era en llegar a casa, en alejarse de lo que sea que habían visto. De hecho, la experiencia fue tan traumática para Jade y sus amigos que tuvo problemas para dormir durante días. Estaba completamente convencida de que lo que había visto aquella noche era un demonio o algún tipo de espíritu maligno. Por supuesto, con el paso del tiempo, su cerebro intentó racionalizar el avistamiento. Quizás su mente le había jugado una mala pasada. Tal vez estaba demasiado emocionada con la aventura, y eso hizo que imaginara algo que no estaba ahí. Pero sabía que la única forma de averiguar la verdad era investigar. Por más perturbador que fuera, comenzó a indagar y encontró información sobre seres a los que se referían como gules. Se decía que se alimentaban de los muertos, esperando a que los cadáveres fueran enterrados para desenterrarlos y devorarlos. Supuestamente, cuando los cuerpos no eran enterrados lo suficientemente rápido, estas criaturas se manifestaban ante los vivos con la intención de atraerlos y comérselos. Para la mayoría, esto es solo folclore, pero Jade se dio cuenta de que muchas de las descripciones físicas de estas criaturas coincidían exactamente con lo que ella y sus amigos habían visto aquella noche. Por supuesto, la posibilidad de que realmente haya visto un ghoul sigue siendo incierta, pero hace que uno se pregunte qué fue exactamente lo que vio. Sabiendo que hay muchos otros avistamientos similares ocurriendo en todo el país, es imposible no cuestionarse qué está acechando en la oscuridad. Ese mismo año, en la ciudad de Roseville, Illinois, ocurrió algo profundamente perturbador que atormentaría a los testigos durante años. Cuando cuento estas historias, intento ser lo más pragmático posible, pero hay relatos que simplemente desafían toda lógica y razón. Aquella noche en particular, acababa de caer el sol. Era otoño. El aire se volvía frío y crujiente. Benjamin y uno de sus amigos más cercanos daban un paseo casual por el cementerio. Caminaban entre una fila de lápidas desgastadas, algo que solían hacer con frecuencia. Para ellos, era algo completamente normal. No había nada fuera de lo común. En ese momento, ambos escucharon algo moviéndose rápidamente entre las sombras. Al reaccionar y girar en esa dirección, vieron algo deslizándose entre las tumbas a su izquierda. Tratando de mantener la calma, el amigo de Benjamín simplemente se rió y lo ignoró, pero Benjamín se quedó completamente paralizado y solo pudo decir: «No, yo lo vi». La criatura había pasado entre las lápidas, y aunque Benjamín no logró verla completamente, vio lo suficiente como para quedar traumatizado. Tal vez podría haber sido un coyote o un perro callejero. Quizás había una explicación lógica para lo que había presenciado. Pero lo que él vio encajaba perfectamente con otros relatos similares. Inmediatamente,
Benjamín comenzó a mandar mensajes a su amigo para que viniera por ellos. Estaban aterrados y querían salir de ahí lo antes posible. Se dirigieron a la entrada del cementerio para esperar, pero mientras estaban ahí parados, escuchaban ruidos extraños a su alrededor, como si algo se moviera cerca, pero sin mostrarse por completo. Cuando el amigo de Benjamín finalmente llegó, ambos subieron rápidamente al auto y le exigieron que pisara el acelerador. Lo que Benjamín vio por unos breves segundos no pudo haber sido un animal común. Físicamente, no se parecía a ninguna criatura conocida. No tenía hocico, ni siquiera tenía un rostro como el de un animal. Lo que sí tenía era una apariencia desnuda y humana, sin un solo cabello en su cuerpo. Su piel era enfermiza, casi de un tono azul pálido, estirada sobre un cuerpo huesudo y demacrado. Además, se movía en 4 patas, desplazándose de forma antinatural, emitiendo un sonido extraño, casi como un clic. Afortunadamente para los chicos, la criatura nunca pareció agresiva ni intentó atacarlos. Más bien parecía curiosa. Pero, ¿quién puede asegurar que si se hubieran quedado más tiempo no habrían terminado como su próxima presa? Nunca lo sabremos. Avanzamos 2 años en el tiempo, hasta 2012, en Michigan City, Indiana. Un grupo de amigos tuvo otro encuentro aterrador que jamás olvidarían. Eran alrededor de las 2 de la madrugada y se encontraban en una casa de playa, justo en la orilla del lago Michigan. No era una noche cualquiera. Una tormenta eléctrica rugía en el cielo, iluminando todo con destellos de luz y haciendo que el cabello de la nuca se les erizara. Algunos de los amigos decidieron salir al porche para fumar y ver el espectáculo de relámpagos. Mientras estaban allí, notaron algo extraño. Un haz de luz, como el de una linterna, que se movía de un lado a otro en la hierba alta, cerca de la orilla. Parecía estar buscando algo. La escena les resultó extraña. ¿Quién estaría afuera en medio de una tormenta y por qué? Curiosos, los amigos observaron en silencio. Entonces, la luz iluminó algo. Una figura estirada en la playa. Pero no era una figura normal. Era alargada, con brazos y piernas demasiado largos para su cuerpo. De inmediato, todos notaron que tenía una apariencia vagamente humana. Sin embargo, en cuanto la vieron moverse, comprendieron que no era algo de este mundo. Se desplazaba entre la hierba de forma antinaturalmente rápida. Los amigos se quedaron boquiabiertos, sin poder creer lo que estaban viendo. La figura solo fue visible por unos segundos, pero fue tiempo suficiente para grabarse en sus mentes. Lo que vieron era algo sacado de una pesadilla. Se movía con espasmos, doblando sus extremidades en ángulos imposibles, y luego, tan rápido como apareció, desapareció en la oscuridad. En ese momento, el misterioso haz de luz cambió de dirección y se posó sobre ellos. Se quedaron congelados, apenas respirando. La luz permaneció sobre ellos por unos largos y agónicos segundos, y luego se apagó de repente, sumiéndolos en la oscuridad. Se miraron entre ellos, con los ojos abiertos de par en par por el miedo. Sus voces temblaban mientras intentaban procesar lo que acababa de suceder. Cada uno describió lo que había visto, y todos coincidieron en que era la misma criatura. Una figura desnuda, de un color gris enfermizo, que se movía de manera extraña, casi como en un videoclip perturbador de Marilyn Manson. Algunos del grupo sintieron la necesidad de bajar a la playa para investigar, pero al final, todos estuvieron de acuerdo en que lo mejor era correr de vuelta adentro, cerrar con llave todas las puertas y ventanas, y esperar hasta que amaneciera. Algunos podrían descartar esta historia como una simple historia de terror mal escrita, pero para ese grupo de amigos, fue una experiencia aterradoramente real. El misterioso haz de luz barriendo la playa como si buscara algo. La inquietante figura de piel gris y movimientos antinaturales. Todo sigue siendo un misterio. Nuestra última historia nos lleva muchos años atrás, a principios de los 2000.
en el condado de Ballard, en el oeste de Kentucky. Caleb, un joven normal, tuvo una experiencia espantosa que coincide con lo que hemos hablado hasta ahora. Era un hombre muy sencillo, disfrutaba de los paisajes y sonidos de la naturaleza y no buscaba problemas. Sin embargo, los problemas lo encontraron a él. Alrededor de las 2 de la mañana, Caleb iba conduciendo por un camino de grava con su buen amigo Blake, quien iba de copiloto. Ambos solo estaban dando un paseo nocturno sin rumbo, algo que, si alguna vez has hecho con amigos, sabes lo divertido que puede ser. Era pleno verano, así que Caleb llevaba las ventanas abajo y una fresca brisa nocturna entraba al auto mientras avanzaban. De repente, los faros de Caleb iluminaron algo. Algo blanco, con una forma vagamente humana, que se arrastraba y salía de una zanja justo delante de ellos. A diferencia de otras historias que he contado hoy, Caleb inmediatamente pensó que se trataba de una persona necesitada. Se preparó para frenar de golpe, convencido de que esta persona había sido golpeada, maltratada y dejada allí para morir. Estaba a punto de salir del auto cuando Blake, quien veía a la criatura tal como era, no lo dejó moverse. Blake comenzó a gritarle desesperado: «¿Estás loco? ¡No detengas el auto!». En ese momento, Caleb aún no se había detenido por completo. Había pasado ligeramente de largo y apenas comenzaba a frenar. Al escuchar los gritos de su amigo, miró por el espejo retrovisor. Y fue entonces cuando lo vio tal como era. Aquello ya no se arrastraba en 4 patas. Ahora se estaba levantando, quedando de pie sobre 2 piernas. Mientras Caleb lo miraba en el espejo, la criatura comenzó a caminar en su dirección. Como puedes imaginar, el terror primitivo que sintió en ese instante fue suficiente para hacer que pisara el acelerador a fondo, alcanzando más de 190 kilómetros por hora de inmediato. Justo en ese momento, la criatura se dejó caer en 4 patas de manera instantánea y comenzó a perseguirlos. Afortunadamente, Caleb y su amigo lograron escapar, pero no sin varias noches de insomnio y un trauma que los acompañará el resto de sus vidas. Debes entender algo. Todas las personas que han sido testigos de estos encuentros cambian para siempre. Y lo digo en el sentido de que todos crecemos en un mundo donde nos dicen qué es real y qué no. Nos bombardean con la cultura pop, con películas y cómics, repitiéndonos que estas cosas no existen. Pero entonces, ¿cómo se supone que alguien debe procesar sus emociones y lidiar con su trauma cuando vive una experiencia así? Cuando te enfrentas cara a cara con algo que la sociedad moderna simplemente niega, te enfrentas a otro problema. Amigos y familiares se burlarán de ti. Los terapeutas pensarán que estás loco y que necesitas medicación. Muchas veces, estas personas no tienen a dónde acudir. Y lamentablemente, hay quienes no pueden soportarlo y terminan perdiendo la razón debido a la magnitud del trauma. Entonces, ¿qué son exactamente estas cosas? Nadie lo sabe con certeza. Solo podemos especular basándonos en la multitud de otros reportes que existen sobre estos extraños seres. Curiosamente, el fenómeno de los Rakes, Crawlers o Ghouls es probablemente uno de los menos investigados dentro del mundo de los críptidos. Al menos, según lo que yo sé. Esto nos deja con muchas preguntas. ¿Será algún tipo de ser interdimensional? ¿Una entidad demoníaca? ¿O quizá una arma biológica del gobierno que escapó de un laboratorio y ahora merodea por los bosques del país? Cualquiera que sea la verdad, desafortunadamente, es probable que siempre siga siendo un misterio. Pero ¿sabes lo que no es un misterio? ¿Por qué deberías darle like y suscribirte? Si te gusta este tipo de contenido, donde hablamos de encuentros inexplicables, lo sobrenatural y fenómenos misteriosos, te invito a quedarte para más historias como esta. Y ya que llegaste hasta esta parte del video, quiero que comentes abajo: espectros aterradores. No olvides el signo de exclamación, es lo más importante. Así sabré quiénes llegaron hasta el final. Como siempre, los quiero a todos. Mantengan la mente abierta y nos vemos en el próximo video.